Bueno, pues buenos días. Del día siguiente que estuvimos con el escarificador, que hoy a la tarde, a ver si le pasamos, estuvimos en aquella finca, mira qué bien ha quedado. Y básicamente el escarificador, hoy a la mañana estuve tema de la rutina y de rollo. Y esas ahora tienen que pastar de sobra. Bueno, y hay alguna más por bajo de la lona. Aún les pegué un vistazo. Y básicamente el escarificador en aquella finca que está ahora pastada y todo el rollo, y le quedaba silo, ahora veis el claro ejemplo de esta que ya fue abonada y les esperé los días para pastar las vacas y todo el rollo. Y el claro ejemplo está aquí, que tiene muy buena hierba y todo el rollo este, pero donde estuvieron los rulos, donde se le puso los rulos en invierno, pues queda esto y le cuesta más arrancar a la hierba. Se ve aquí el claro ejemplo de para qué vale el escarificador, ¿sabes? No me gusta que quede esto aquí, porque es hierba que se pierde. A ver, acaba naciendo, pero la corta el crecimiento y tarda muchísimo más, queda compactado de pisar las vacas y restos de silo, y como veis crece mucho mejor donde no había silo. Y básicamente es para extender eso, aparte de abonar, pues para airear el terreno y que no quede compactado del pisoteo, ni del silo sobre. Y bueno, hay ejemplos ahí donde estuvieron aquí los rulos, como veis, y aunque lo abones, pues no tira igual que el resto de la finca, que hay muy buena hierba. Y hay aquí otro ejemplo, básicamente, porque lo compré. Sobre todo estos rulos que son de invierno, es lo peor que hay. Y entre la compactación y el paso, la humedad, el invierno, hubo un invierno malísimo y el abono no penetra igual, no retoña igual. Y al extender lo que hacemos es, aparte de abonar el resto de la finca donde no ha caído rulo, porque esto abona, y a esta zona le damos impulso para que crezca otra vez rápidamente la hierba. Pero bueno, básicamente es para eso. Ya el toro está cogiendo color de primavera. A ver, que está así medio. Ya están empezando a tirar el pelo. No está nada mal, ¿eh? Para salir está una condición corporal excelente todas. Para salir ahora del invierno están también como debe ser. Bueno, pues básicamente es para eso y para lo que quería el escarificador. Y bueno, que aparte en esta finca hay muy buena hierba, pero bueno, como os digo, tiene esos redondeles que lo que hace que no crezca la hierba. Bueno, ahora esta que está, mira qué guapa está, hasta parece que verdea. Y nada, esto ahora hoy no, porque le quiero pasar el escarificador en zonas donde puse rulos en todo no, pero en zonas donde puse rulos en francés, a ver si os grabo algo ahora. Y lo desengancho y ahora estaría listo hasta que se le pase esta finca. Por eso a ver si la pastan y se le pasa esta finca, bajamos todo lote para abajo, el de arriba viene para estas dos fincas para la primavera y le pasamos a la finca de arriba y bueno, vamos moviéndose la vaca. Y básicamente sería eso. Y nada, así que vamos para casa, les tengo que dar algo de comer a los novillos que hay en casa. Las otras ya están pastando por la finca, que esa finca también le quiero pasar. Y otra cae más abajo. Pero bueno, a ver si les acaban de pastar. Porque ahora que tiene la hierba grande es una pena eso. Pero bueno, no tuve tiempo antes y si lo hubiera comprado antes, pues se lo estaría pasado y abonado y bueno, no haría falta, pero bueno. Cada cosa en su tiempo, supongo. Y nada, esta finca ahora la abonaré, hoy no, pero y mañana da sábado y domingo da bastante agua, el lunes da bueno, si tengo tiempo la abono, porque como hay que esperar después 21 días o así, 20 algo, es mejor tenerlo hecho porque pues hay pasto y hay que esperar y así andan, pues vamos rotando, pero bueno, es un rollo de enganchar y lavar la abonadora porque se fastidia, es corrosiva el tema química y tal. Y nada,
y poco más. Así que nada, vamos a seguir con los quehaceres de la mañana diarios, así que vamos a acabar ahí 4 cosas y comemos, y a la tarde a ver si paso el escarificador en francés, os enseño 4 cosas y poco más. Se acabaría si me da tiempo lo desengancho, si no queda para mañana, que compré 4 cosas, no sé si me las traen hoy, ya lo veréis. Aquí unos bebederos y una tolva que me hacía falta, que solo tenía una, y que los de arriba pueden empezar así a probar algo el piano. Y unos bebederos fijos de 9, creo que son de 900 litros, que eran los más grandes, que son así algo, no son redondos de estos, son algo así como rectangulares para arrimar, o sea, para acercarlos a la malla y que beban más vacas en el bebedero, para poner agua en esta finca y en la de arriba, y la de los hilos, y en la de arriba grande, bueno, en un futuro, pero bueno, de momento ahora he comprado 4, porque como seguramente sube todo el precio, pues mejor. Y la tolva, y lo tenía pedido de noviembre, diciembre, no me acuerdo, así que ahora estamos en abril. Tarda muchísimo, gracias que lo pedí, que ahora hay otra vez otra subida por el impuesto que le puso la Unión Europea al hierro que viene de India. Bueno, un jaleo, bueno, sobre todo son... Y va a subir ahora, que aún no es la subida de la guerra de Irán, es otra subida que hay un impuesto, me parece, por lo que me dicen. Bueno, bueno, que hay que pagar más, básicamente, ¿no? Tuve suerte que lo compré antes y ahora no lo tengo que pagar, pero si ahora si lo compráis algo así tipo tolvos y tal, hay que pagar algo más. Y pues compré también un comedero fijo, por ejemplo, para no tener que andar con el tema de esto de los bidones cortados con los terneros, que es un rollo que tiran todo. Y compré un comedero de estos que son, no es una tolva, pero es un tipo comedero con 6 pies, me parece que trae así, para darles de comer en la finca así todos los días, un poco pienso o tacos, o para acostumbrarlos, y bueno, eso. Así que nada, ya os lo enseñaré. Y nada, vamos a acabar 4 cosas, comemos y pasamos en francés. Si me da tiempo lo desengancho, queda desenganchado, si no lo desengancho otro día y ya se acaba el vídeo, si no se hace muy largo. Venga. Bueno, vamos a pasar aquí el escarificador ahora en Francelos. Ya está preparado. Aquí lo debí pasar antes en esta finca, pero no tuve tiempo, básicamente. Vamos a estirar todo este silo sobre que ha quedado, que dejaron por ahí las vacas, y vamos a dejar todo preparado para que retoñe la hierba, que lo debería haber hecho antes, pero no tuve tiempo. Ahora está muy guapo, pero bueno, más tarde, como vale, más vale hacerlo tarde que nunca. Así que nada, vamos a darle caña y vamos a extender y arreglar algo ahí donde estos estuvieron aquí en invierno, como sabéis, y dejarlo todo para que esté guapa ahí la hierba, como está ahí por el medio, y abonamos algo también aparte y allanamos todo. Así que nada, vamos a darle caña. Ahora sí, todo extendido. Parece que queda algo más feo, pero a la finca lo agradece, que abona por todo y no quedan esos montones de silo. Así que nada, vamos para otra finca. Esta aquí queda extendido y nada, que llueva y que pudra todo y que abone. Así que nada, vamos a ir para acá. Bueno, vamos a empezar en otra finca que le día de la manga. Bueno, no me acordé de grabar, que tengo que sacar la manga, que hay ahí ya muy buena hierba, pero bueno, había solo 3 rulos, no sé si os fijáis, y extendimos ese de ahí y otro, bueno, 4 rulos ahí más arriba a la izquierda, y por bajo de la manga extendimos todo, que era poco. Donde está justamente la manga había ahí 4 rulos y lo extendimos todo, y allanamos ahí detrás de esa roca por donde salimos con el remolque de las vacas, que había llovido un poco y estaba algo húmedo, y nada, allanar esas roderas y allané el silo ese todo que se ve por ahí. Si no, lo grabo después cuando acabe esta finca. Y hay aquí bastante que allanar, que aquí es donde ha nevado, donde le di el rulos cuando nevó para que estuvieran al abrigo de estos árboles. Y vamos a llenar esto, extendemos todo el silo y pues le dejamos todo perfecto, tipo esa rodera de ahí, y a dejar todo. Lo tuve que hacer antes, pero bueno, no tuve demasiado tiempo, así que
va ahora que la hierba por donde no hay está bastante guapa. Así que nada, vamos a allanar todo donde estuvieran comiendo las vacas, ¿ves? Bastante residuo de silo porque se tiraron todos los días de la nieve en esta finca mientras estaban aquí en Francel. Me gustaría grabaros algo más, pero no está mi hermano, pero bueno, como veis vamos más haciendo más o menos lo que cuando estaba mi hermano para grabar. A ver si damos aquí la vuelta y grabo algo. Hoy hace un día de calor, hoy hace un día de calor terrible y no sé cuántos grados estaremos, pero estoy sudando como un animal. Y ahora que tengo aire acondicionado, pero hace una calor terrible, debe estar a 20 y pico, 30 grados. Y hoy es viernes y el sábado da algo más malo. Y el domingo hasta me parece que da nieve, va a haber nieve, da a 1000 o 900 metros, pero bueno, que va a enfriar el tiempo seguro. Está el tiempo loco. Y por eso prefiero hacerlo hoy que no llueve y por eso ando con algo de prisa, si no grabo mucho, pero bueno, es siempre lo mismo. Vamos pasando aquí por los montones, a ver, vamos ahora a pasar aquí por dos y a ver si os grabo, a ver, vamos a ver. Bueno, pasamos por aquí. Bueno, pues así, vamos a seguir, a ver si acabamos y os voy grabando todo lo que pasa. Venga. Bueno, pues esta finca acabamos. Como fijáis, donde estaba más castigado, aquí que se resguardaban debajo de los árboles, esto queda, vuelve a salir. Ahora parece que queda todo en la finca sucia, que estaba más bonita antes, pero queda así mucho mejor, queda toda amontonada, sabes, el residuo del silo todo amontonado en un sitio, queda mucho mejor así. Y pronto vuelves a salir otra vez así la hierba. Como veis, queda muchísimo mejor. Así que nada, vamos a seguir dándole. Y aquella finca de arriba, pues nada, total, como os decía, 4 rulos, no sé si os fijáis, se extendieron, a ver si saco la manga, que está otra vez la hierba grande y pronto hay que desparasitar y sangrar las vacas, que esté para mirar cómo están. Y hay que llevársela de aquí la manga, pero bueno, por lo menos el silo está abonada, queda todo extendido y ya verdean las fincas desde que sacaron aquí las limusinas. Así que nada, vamos a seguir, hace una calor terrible y poco más. Vamos a las siguientes fincas y me queda así una grande que estuvieron las vacas y poco más. Pues nos vamos para casa. Ahí ya está esperando ahí el John Deere. Vámonos. Estamos aquí en otra finca. Hace una calor hoy terrible. Y vamos a pasárselo. Aquí en estas fincas lo tuve que hacer antes, pero bueno, se va acumulando el trabajo todo, pero es lo que es. Y así que nada, por eso traigo la pala, porque hay que apartar este pino que ha caído ahí del vecino. Y bueno, pues lo pillo ahí con la pala, con los pinchos, y me fijé ahora que hay aquí un hueco y lo empujo para ahí, ni lo corto ni nada y listo. Bueno, y después de sacado el pino, hay 2 redondeles ahí arriba que no se ven debajo de esos árboles un día que nevaba. Les tiré 2 rulos, ahí hay otro, donde estuvo ahí rascándose en el árbol. Por aquí que se resguardaban
del frío. Bueno, esto parece un desastre, pero solo son fincas donde tiré rulos y cosas de estas. Cuando nevó y temporal, por ejemplo, estuvieron pastando en la finca de abajo y ya veis que está perfecto, que no hay que hacer nada. Y aquí hay las entradas, aquí estos círculos de silo y listo. Me queda esta finca y otra ahí arriba, donde hay un palomar y para casa. Y bueno, aquí esta pequeña, bueno, pasarla esto que quede perfecto. Y ahí le tiré 3 rulos, que hay que ir por el otro lado. Pero bueno, quitando eso. Así que nada, vamos a sacar el árbol y vamos a darle caña. Venga. Bueno, pues seguimos aquí dando caña. Ya saqué el pino ahí que había tirado. Vamos ahora por aquí. Escarificando, pasando por la zona, el pino lo aparté para ahí. Vamos, aquí cae un montón aquí, bueno, para que se vea algo. Y bueno, quedan ahí otros dos y ahí. Pues así, pasamos el día. Bueno, el pino lo aparté para ahí, no sé si os fijáis. Y ahora queda la finca libre. Y nada, que retoñe por todo, por esta casa. Bueno, y seguimos así, damos la vuelta y básicamente siempre lo mismo. Que mire que buena árbol. Bueno, este también fue abonada, ya está abonada, vaya. Y para arriba y para abajo, y así andamos. Bajamos. No sé si será muy largo el vídeo, pero es casi, ¿sabes? Lo pongo todo en uno porque, a ver, si se hace muy largo, hago 2 partes. Pero bueno, básicamente es siempre lo mismo. Extender toda esta mierda. Que quede todo perfecto. Así que nada, vamos a ir, venga. Bueno, pues listo, todo el silo que quedaba extendido. En estas fincas se aprecia menos. Está la hierba algo más alta, pero todo listo. Vaya calores. Todo extendido, perfecto. 3 rulos que os enseñé ahí en esa finca pequeña. Bueno, tuve que dar la vuelta, por eso tengo el tractor. Voy a cerrar ahora esta entrada y bueno, el pino lo aparté y queda todo listo. Extendido, que lo coma la finca. Y hay otros 2 rulos que extendí. Así que andamos con esas. Y poco más. Nos queda ahí una finca y nos vamos para casa, que después hay que ir arriba a ver las novillas y mañana la desengancho, que va a llover y es lo que hay que hacer. Dejo todo enganchado. Aquí en la entrada que estaba de entrar, bueno, estaba de algún tractor, queda allanado, por ejemplo. Bueno, pues listo, vamos para otra finca y a cerrar esta entrada. Así que nada, vamos a ir, esto queda listo. Venga. Estamos aquí en la finca del Palomar, a ver si os doy grabado algo, pero bueno, aquí no hay demasiada mierda.
así nos pasamos la tarde enseñando aquí el silo que quede por ahí. Así que nada, vamos a seguir y ya os enseño cómo va quedando. ¿Sí? Bueno, pues listo, acabamos. Le acabo de subir ahora, lo tenía en el máximo, lo subí todo al mínimo para que al desenganchar queden las ruedas en el suelo, y el del escarificar lo subí a tope y nada, va todo en el mínimo para desenganchar. Así que nada, vámonos para casa. Ha sido un día largo. Va todo listo. Así que nada, esto queda listo. Hoy aún tengo que ir a ver las novillas, pero mañana a ver si a la mañana lo desengancho, que me hace falta el tractor. Así que lo desengancho y queda en el suelo. Casi no lo total es polvo. Queda fuera en el suelo, sí. Llueve y se lava. Total es polvillo, que no es. Y es que se lava algo que huele a mierda, que tira para atrás. Así que nada, mañana ya lo veis desenganchado y ya se acaba el vídeo. Así que nada, espero que os guste y a ver qué os parece cómo funciona. Y sobre todo para cuando pastan las vacas y todo el rollo, cada vez que pasan, pasarle esto, creo que recupera mucho mejor la finca y no quedan calvas por la finca en el tema comederos y tolva y bebederos. Contento. Así que nada, ya los engancho y se acaba aquí el vídeo mañana. Ahora tengo más que hacer, que aún hay que ir a ver las vacas si ha parido alguna. Así que nada, vamos a ir, venga. Listo. Bueno, pues nada, como visteis, estos días están siendo unos días largos, así que espero que os gustara cómo funciona el escarificador barra aireador de praderas. La verdad estoy muy contento, sobre todo para el estropicio del invierno. En fincas donde se invernaron las vacas, se puso comederos, bebederos y todo el rollo, entradas de tractores, silo sobrante que quede por ahí tirado, extender las bostas y todo el rollo, y allanar el terreno y que recupere la finca como tiene que recuperar y que no le queden calvas por el medio. Acabar con el mofo este, que si hay demasiado pastoreo en alguna zona y diferentes, sin duda para un cuidado de la pradera sin tener que renovarla así en menos tiempo, y que dure más, así una pradera permanente más duradera. Y nada, que haya buen pasto y buen rendimiento de hierba para poder alimentar a más animales. Así que nada, espero que os gustara y no sé qué os parece. La verdad estoy muy contento con él. Le tenía ganas y nada, muy contento. Así que nada, muchas gracias por ver los vídeos. Dale a like, suscríbete, comenta y comparte y todo eso. Venga, chao.